con Dios. Y Hechos capítulo 6 inicia así. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos, y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar en contra de Moisés y contra Dios. De esa manera, soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Bueno, y hoy en este pasaje de Hechos capítulo 6 vemos cómo el crecimiento de la iglesia estaba provocando esas tensiones, ya como bien lo mencionábamos, porque había una mala distribución del apoyo que se le daba a las viudas, ¿verdad? Las que estaban solas. Y ahí Sebas hace una mención, dice soliviantar. Y yo le soy bien honesto, es primera vez que oí el término. Perdón mi pronunciación. Sí, y yo dije, ¿y eso qué es, verdad? Y que se dice que soliviantar es inquietar o alterar a alguien. O sea, es como Incitar. que incitar. Esa es la palabra, mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u hostil, dice, ¿verdad? O sea, es, como decimos aquí, es darle carreta, ¿verdad? Aquí en Guatemala, eso es motivarlo y enllantarlo, decimos muchos en buen chapín, ¿verdad? Echarle leña al fuego, digamos. Exactamente, nosotros. echarle leña al fuego. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Ante esa situación, vienen los apóstoles y escogen a 7 personas que, teniendo un buen respaldo, una buena integridad, pues sí iban a hacer cargo de esta cuestión, de esta distribución de bienes, ¿verdad? Para las viudas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Escogen a Esteban y a algunos otros que, si usted quiere nombres para sus hijos, esos no, en nuestro contexto no, ¿verdad? Hay unos bonitos, está Sí, Nicolás. Sí, está Prócoro, dice ahí también, ¿verdad? Y hay otros más. Pero los escogen y hay un detalle que importante, esto lo leía Carolina en el versículo 10, dice: pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios les daba, ahí está confirmado, ¿verdad? Así es. El nivel de elección estuvo guiado por el Espíritu Santo. Trataron la manera de sobornar los que estaban ahí, que eran los que conocían la palabra, los que eran los maestros de la ley, sobornar a otros para que incitaran y precisamente los señalaran de que estaban mal, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esta parte del pasaje y se encuentra un detalle bien importante. Primero, hubo un discernimiento ministerial. Los apóstoles distinguen su llamado principal, que era la palabra y la oración, hacia otra cosa que podían hacer otros, ¿verdad? Y era esta parte de la administración de esos bienes, ¿verdad? Por otro lado, se enfatiza la calidad espiritual de estos 7 elegidos que tenían buen testimonio y eran llenos del Espíritu y tenían mucha sabiduría. Y después,
cuando usted siga con esta lectura el día de mañana, que vea, sabrá de qué estamos hablando de Esteban. Esteban, un tipazo, un tipo que conocía la escritura. Yo me adelanté un poquito hoy leyendo este pasaje y también lo de mañana. Esteban da una cátedra bíblica, ¿verdad? Y como que lo tenía de memoria, estaba narrando un partido, ¿verdad? Estaba bien metido y sabía de qué estaba hablando. Y por eso es que le sucede algo después y se convierte en el primer mártir. Pero esto a lo que nos trae a nosotros es que la justicia social y el cuidado interno en la iglesia son esenciales para la salud espiritual y hay que saber hacer esa diferencia con nuestro llamado, ¿verdad? Así es, y yo creo que para hacer las conexiones de por qué es que se está dando este crecimiento, debemos de recordar cómo es que Lucas nos va a hacer esa conexión después de la muerte de Jesucristo, la resurrección y luego la promesa que les hace en Lucas 1:8 de que les va a dar el Espíritu Santo. Hechos 2 precisamente se cumple esa llenura en donde los discípulos, los apóstoles que están allí son llenos del Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. Estas lenguas están repartidas alrededor de 14 naciones que están en ese aposento alto y empiezan a haber manifestaciones. Capítulo 3 de Hechos, hay la curación de un cojo y entonces Pedro y Juan son encarcelados, pero luego empieza otra vez. Todas estas señales de crecimiento. Tenemos un problemita antes y es, por ejemplo, un poquito la avaricia, el orgullo, la vanidad, lo que sea, Ananías y Zafiras en el capítulo 5, y eso obviamente se está generando todo un movimiento de conversaciones, diálogos, pero también de lo que Dios está haciendo. Por eso es que cuando Lucas aquí en el capítulo 6 nos va a decir que la iglesia está creciendo por causa del testimonio de lo que ellos están viviendo, porque en el capítulo 4 ellos van a hacer adoración, ellos van a entregar todos sus bienes, ellos se van a desprender. Y es aquí entonces donde entra este pasaje para poder entender de por qué se está levantando un poco el celo. Porque es que quieren opacar este movimiento que se está dando en el nombre de este Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y obviamente el poder que ahora sus seguidores están teniendo. Esteban es lleno del Espíritu Santo. Esteban tiene testimonio dentro de su comunidad. Esteban tiene esa capacidad, como ya bien lo dijiste, de contarles las historias, pero confrontarles con esa misma historia. Entonces, ¿cómo podemos resumir lo que Lucas nos quiere dejar acá? Particularmente dentro del pueblo de Dios, este tipo de circunstancias se van a dar. Primero, para que la fe de los creyentes se afirme. Segundo, para que el pueblo de Dios se deje dirigir por el Espíritu Santo, para que sea Él el que les indique cómo actuar y cómo efectivamente administrarse entre ellos. Pero tercero, cómo cada uno de carácter individual tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo para que el Señor lo use en momentos y en circunstancias por más difíciles que éstas sean. A mí me fascina la parte, porque estamos hablando de desprendernos de cierta forma de la tecnología y todo, y en este momento pues no es que hubiera iPads o celulares, ¿verdad? Pero sí el corre las actividades. Hay un crecimiento muy grande de la iglesia, entonces el hecho que hayan tomado una pausa de decir, ok, escuchemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son los inconvenientes, qué debemos de hacer. Tomar un tiempo, estoy seguro, un tiempo de oración para saber elegir quiénes iban a ser estos 7 que iban a estar encargados de todo, nos da como una enseñanza entre líneas de decir, para tomar buenas decisiones hay que tomar una pausa y verdaderamente escuchar la voz de Dios para tomar una buena decisión. Esteban, y estoy seguro que los demás que eligieron, eran hombres que el Señor había puesto para ese tiempo, pero se tenía que tomar una decisión guiada por el Señor. Así que a mí me enseña mucho que independientemente de la etapa en la que estábamos, hay mucho ruido que nos rodea. Seguro que hay un montón de cosas que estaban sucediendo en el momento, pero también es el momento de poner una pausa, de decir, ok, tenemos que tomar una decisión importante para el beneficio de todos y sin duda con la guianza del Señor. Entre nosotros han de haber, seguro, algún Esteban, un Felipe, un Prócoro, Nicanor, Timón, no Timón y Pumba, ¿verdad? Timón, Parmenas, Nicolás. Eso pensé. Ajá, lo primero que se viene. Entonces, seguro que están esas personas solo a la espera de que podamos levantar la mirada y ver que ahí hay hombres y mujeres también que están dispuestas a apoyarnos en el ámbito laboral, académico, en el ámbito ministerial. Así que creo que esto nos ayuda ya no solo como
como creyentes, sino también como líderes, como ministros, como jefes, de levantar la mirada y ver quién más podría apoyarnos en la obra, orar que el Señor nos guíe y así tomar una decisión. Pero es importante tomar una pausa para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Sí, Sebas, porque siempre que hay crecimiento van a venir nuevos retos. Y me encanta porque estos hombres están viviendo el resultado de hacer la gran comisión. Jesús les había encomendado ir y hacer discípulos y esto es lo que está pasando. El Espíritu Santo vino sobre ellos y entonces viene a haber este crecimiento donde siempre que hay crecimiento, y es algo bueno, son esos problemas buenos que uno dice, qué bueno que voy a enfrentar este problema, porque el problema fuera que no hubiera crecimiento, algo está sucediendo. Pero acá estos hombres están enfrentando estos retos y me encanta porque ellos los están afrontando con sabiduría, con unidad y con fe. Y acá vemos el ejemplo de cada uno de ellos. Y ayer yo, leyendo esto, decía, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi familia? Porque tal vez yo no estoy dirigiendo hoy una iglesia. Usted hoy tal vez está dirigiendo una empresa. Usted está dirigiendo una familia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro entorno donde estamos? Y me encanta porque yo pensando en mis hijas, ¿verdad? Crecimos como poporopo, ¿verdad? De ser 2 a ser 4. Y entonces estamos enfrentando retos. ¿Cómo los podemos enfrentar? Y me llamaba mucho la atención esto de delegar, porque a mí me cuesta mucho delegar, porque a veces soy como, si no sale como a mí me gustan las cosas, es como, esto está mal, entonces lo quito y lo vuelvo a hacer. Pero ahora tengo que enseñarle a 2 personitas a hacer las cosas no como a mí me gustan, como a Dios le agradan y como yo sé que Él quiere que ellas vivan. Entonces, en ciertos, y a su edad, como están, necesito empezar a delegar y necesito empezar a entrenarlas para que ellas vayan a tomar posiciones de liderazgo, ver esas fortalezas en ellos, porque yo me necesito enfocar en otras cosas. Entonces, si veo que mis hijas ya pueden recoger juguetes, yo les delego esa responsabilidad y espero que ellas respondan a ese entrenamiento que yo les he dado. Y de acuerdo, usted piense tal vez en su empresa y usted tal vez está enfocado en hacer todo y usted es el que llega temprano, abre la oficina, usted es el que barre, trapea, ¿verdad? Pero creo que usted necesita empezar a entrenar, hacer esos discípulos, porque usted necesita enfocarse en las tareas de tal vez vender más, tal vez hacer mejores conexiones y entonces que su empresa crezca. Entonces, ¿qué necesita hacer usted? Delegar en hombres sabios en los que usted esté viendo ese potencial. Pero como bien dice Sebas, necesitamos hacer una pausa y en medio de este crecimiento que es bueno, son buenos problemas, buenos retos que se nos vienen, tomar esta palabra. Y a veces decimos, ¿qué me puede enseñar el principio de la iglesia a mí en mi empresa, a mí en mi familia? Muchas cosas. Usted se sienta a leer y le dice, Espíritu Santo, muéstrame qué necesito aprender hoy de Hechos 6. Yo sé que el Espíritu Santo le va a guiar a esto, así como a mí, ¿verdad? Yo necesito empezar a delegar un poquito más, confiar un poquito más y también decir, ellas son sabias. Y ver lo que Dios ve en ellas y empezarles a dar como esos tiritos, ¿verdad? Bueno, mi amor, hoy te voy a dar el privilegio de cocinar algo en lo que puedas, ¿verdad? Entonces, vayamos nosotros también viendo cómo Dios quiere que nosotros hagamos esas pausas y afrontemos los retos de una manera bíblica, no como nosotros pensamos o queremos, de una manera bíblica. Y entonces vamos a empezar a ver esas virtudes. Me encanta, Esteban, la verdad es que yo quisiera que mis hijas, ¿verdad? fueran pues no mártires, pero sí esos referentes en su generación que no se dejaron vencer por nada. Y ahora verlas a veces, por ejemplo, mi hija pequeña es bien determinada y yo digo, al rato yo tengo un Esteban en mi casa que le van a decir, no, nega a Jesús. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿En qué estás creyendo? Y que diga, este es el evangelio, esto es la verdad que yo porto hoy y la voy a compartir. Y aunque sufra oposición y sufra resistencia, ella va a ser una mujer de Dios que va a decir, pues aquí estoy y voy a predicar el evangelio y voy a seguir haciendo lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de este inicio de la iglesia. Sí, y sabes, Caro, qué lindo lo que dices, porque es ese momento en el que uno tiene que hacer esa pausa y acercarse al Señor en lo que estemos, ¿verdad? Decirle, Señor, tengo este conflicto. En ese momento era un conflicto bueno, ¿verdad? Porque está la iglesia en crecimiento, pero de la mano de eso venían, yo me imagino que se ha haber vuelto un relajo, ¿verdad? Entre todo lo que estaba sucediendo. Este era uno de tantos, Seguro, yo, ¿verdad? Seguro. Era uno de tantos. Entonces, vienen los apóstoles y lo que hacen hacen esa pausa, se reúnen y le dicen al Señor. Y lo lindo de lo que tú dices, Carol, es que
en nuestra empresa, en nuestra familia, nosotros podemos hacer esa pausa y decir, Señor, en este momento me siento abrumado, esto está saliéndose de control, dame tú la dirección. Y entonces el Señor le muestra a ellos en ese momento personas íntegras, personas con una gran capacidad y que podían hacerse cargo de eso. Esa parte del desprendimiento creo que es de lo más difícil, ¿no? Para todos, pero cuando estamos guiados por el Señor creo que es súper fácil. Esa parte también hay que dar un paso en fe, ¿verdad? Creer, porque no a cualquiera, pero el hecho de repente ver los frutos y decir, hombre, esta era la persona indicada, este era el momento indicado. Y como decís, realmente en la Biblia cuando ponen un versículo, creemos que solo era esa parte, pero sin duda había un contexto mucho más grande detrás que seguramente ellos a la hora de tomar la decisión era uno de los momentos más importantes, pero creo que es algo que podemos aplicar a nuestra vida, inspirar a otros a poder tomar esas decisiones, pero lo importante aquí queremos llevarlos es a considerar, tomar una pausa para escuchar al Señor y así poder tomar la mejor decisión. Y también ver ustedes, perdón, que estos hombres sabios que escogieron eran diferentes en sus orígenes. Y yo creo que a veces cuando estamos en esa toma de decisiones de a ver en quién delegamos, vamos a como naturalmente elegir a los que son iguales a nosotros. Pero ¿qué tal si abrimos nuestros ojos? Y creo que lo podemos hacer en esa pausa. Por eso la pausa es sumamente importante. Señor, ¿a quiénes? Tal vez son sumamente diferentes a mí, con capacidades sumamente diferentes, pero en la diversidad vamos a encontrar esa fortaleza. En lo que yo soy débil, aquel que es sumamente diferente a mí, él va a tener esa fortaleza que yo necesito. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y caminamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder encontrar esa diversidad y en esa diversidad vamos a encontrar fortaleza. Vamos a encontrar fortaleza de dones repartidos. Entonces a mí me gustaría hablar ahora ya no a los que van a elegir, sino a los que esperarían ser elegidos. ¿Verdad? Porque está esa otra parte que yo quisiera ser elegido, pero no me estoy preparando con esas competencias, no me estoy preparando con esa disposición y entrega al Señor, porque está acá. Los apóstoles llamaron al pueblo y dijeron, ok, elijan entre ustedes a varones sabios que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, están los que van a elegir y están los que podrían ser elegidos. Y si es usted uno de ellos, también tómese la pausa. ¿De qué maneras Dios puede utilizarlo? ¿De qué manera Dios puede hacer uso de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades? Pero sobre todo, ¿se está dejando dirigir por el Espíritu Santo? Porque esa fue la gran virtud que tuvo Esteban, que él era lleno del Espíritu Santo. Y entonces quiero conectar un poquito lo que dijiste hace un momento, Rubén. Habían situaciones internas, pero estaban también las cuestiones externas. Entonces, los que están sirviendo en la empresa, en el hogar, en la familia, en donde sea, siempre deben de estar alertas, que no es solamente el punto, la preocupación pequeña que yo tengo acá, sino todo el impacto que se va a dar alrededor como un círculo concéntrico que va a crecer muchas veces y entonces tenemos que estar alerta. Esteban estuvo alerta para ser elegido, para servir a las viudas, pero también pudo y supo responder a aquellos que estaban en su camino. Estaba preparado, sí. ¿verdad? Y creo yo que de lo que podemos también rescatar acá es que el conflicto no siempre quiere decir fracaso, ¿verdad? A veces eso sucede y puede ser también una ocasión para dar testimonio, porque de esto se habla un poquito más adelante y vemos ese testimonio del crecimiento de la iglesia, de lo que estaba sucediendo. Así que, Carol, a ti quiero pedirles que hoy, Carol 1, Carol 2. Si puedes orar juntamente con nosotros y con la audiencia para que tomemos ese ánimo y saber de que podemos dar un buen testimonio a través de lo que Dios nos ha puesto. Ok, oremos. Señor, queremos este día presentarnos delante de ti rogándote, Señor, que nos hagas instrumentos útiles, Señor, en tus manos, que nos hagas instrumentos de bendición a donde quiera que vayamos. Nos humillamos, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pasos, nuestras palabras e incluso nuestras decisiones. Queremos ser humildes y reconocer, Señor, que solamente a través de tu gracia y de tu sabiduría podemos realizar cosas que te honren, actividades y decisiones que te honren, Señor. Ayúdanos en este día a tomar esa pausa para recordar que todo lo que hacemos debemos hacerlo para adorarte a ti, para glorificarte a ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y recuerde, esto es para construir contenido todos juntos y que podamos edificar a esta gran comunidad de amigos que nos vemos en esta cita todos los lunes y todos los martes, miércoles, jueves, viernes, acá en Vaya con Dios. Vamos a ir a un breve corte, ya volvemos, no se pierda, Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. La cara oculta de las redes sociales. Hace años, un amigo mío asistió en Estados Unidos a una conferencia de Tristan Harris. Recuerdo su llamada nada más acababa acabar el evento. Marian, tienes que conocerle. Empecé a leer sobre él y me pareció fascinante la labor que estaba realizando. Tristan es uno de los divulgadores más importantes en temas de algoritmos, redes y adicciones. Participó activamente en el documental El Dilema de las Redes, que trata de lo que hay detrás de las aplicaciones, de los likes y de las notificaciones. Reitero, esos algoritmos saben mucho de nosotros y están diseñados para vender sus productos o para que pasemos tiempo navegando en su aplicación o sitio web. No hace mucho, buscando un regalo para mi hermana por su cumpleaños, entré en internet y en menos de un minuto en la sección de recomendaciones aparecieron 2 productos que me encantaban. Pensé, es alucinante el grado de conocimiento que tienen sobre mis gustos. No es casual, están diseñados para que así sea. Y aquí Marian Rojas Estapé nos dice algo, miren. Ahora déjame explicarte cómo se gestó Instagram y hablarte de una de las figuras más relevantes en el modelo de la tecnología persuasiva. En el 2002, en la Universidad de Stanford, el doctor B.J. Fogg impartía un curso que él mismo había creado, denominado Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Fogg, dice Marian, había comenzado en los años 90 su investigación, bautizada como Capology, cuyo objetivo era emplear la tecnología para, a través de refuerzos e incentivos, persuadir a la gente y cambiar su comportamiento. En uno de sus experimentos, demostró que los empleados trabajaban mejor si el ordenador les otorgaba comentarios positivos y motivadores. Él exponía que si querías que alguien cambiara, debías aumentar su motivación o mejorar sus habilidades. Cuando la tarea a realizar era sencilla, la motivación podía ser baja, por lo que era necesario crear cierta ilusión. En su curso de Stanford recomendaba lecturas de filósofos y psicólogos que hubieran investigado cómo respondía el cerebro a los refuerzos y condicionamientos. Uno de los más leídos era Burrhus F. Skinner. Numerosos científicos y pensadores han analizado a lo largo de la historia la conducta humana en el ámbito del refuerzo positivo. B.F. Skinner, psicólogo, filósofo e inventor estadounidense, fue un referente. Observaba cómo las personas respondían ante distintas circunstancias y acontecimientos. En uno de sus experimentos colocó a una rata en una caja con una palanca y un dispensador de alimentos. Se trataba de una jaula cerrada y aislada de ruidos para eliminar condicionantes externos. Cuando el animal presionaba la palanca, caía la comida, pero aunque no cayera nada, la rata insistía en accionar la palanca. Skinner concluyó que el animal aprendía por asociación. Su teoría establecía que una persona tenía más posibilidades de repetir una conducta si recibía un refuerzo positivo y que frenaría o no repetiría aquella vinculada a un refuerzo negativo. Este modelo se conoce como condicionamiento operante o instrumental. Con el apogeo de las redes sociales, estas ideas volvieron con fuerza para modificar los sistemas de recompensa de la población. Fogg enseñaba a los emprendedores de Silicon Valley a diseñar aplicaciones y contenidos capaces de captar la atención y modificar la conducta de los usuarios sin que ellos fueran conscientes. Tristan Harris, uno de sus alumnos, habló tiempo después con el periodista Johann Hari sobre su experiencia en estas clases. Le contó que existían unas normas invisibles y que gobiernan lo que hace la población y que él tenía la sensación de revelar al público esas reglas. En ese curso, Fogg les propuso desarrollar una aplicación que permitiera a un usuario enviar una imagen de un día soleado,
a otro que viviera en un lugar frío e invernal para animarlo. Se llamaba Envía el Sol. Ambos se conectaban con su ubicación y dependiendo del clima se mandaban fotos soleadas para elevar el ánimo del destinatario. Mike, al ver la finalidad agradable de la aplicación, se unió a otro compañero, Kevin Systrom, para explorar distintas maneras de compartir fotos en línea, apoyándose en la teoría de Skinner e incentivando el refuerzo positivo mediante comentarios, likes o corazones. Gracias a lo aprendido con Envía el Sol, decidieron lanzar su propia plataforma, a la que llamaron Instagram. ¡Tarán! Años más tarde, la vendieron a Mark Zuckerberg por $1.000 millones. Lo lamento. Fogg ha afirmado en alguna ocasión que si no hubiese impartido aquella clase, Instagram posiblemente no existiría. Además, insistía en 2 ideas clave: ayudar a la gente a conseguir lo que realmente desea e intentar que se sienta exitosa. Si lo analizas, LinkedIn e Instagram aplican esos principios. En una ocasión, dice Marian, Fogg visitó los cuarteles de Facebook y al regresar a la universidad pidió a sus alumnos que desarrollaran nuevas aplicaciones para la empresa. En menos de 3 meses, sus pupilos habían logrado captar para Facebook 20 millones de usuarios más y generar €1 millón en publicidad. Wow. Durante las últimas clases a las que asistió Harris con Fogg, se debatió cómo seguir empleando la persuasión en nuevos proyectos, cómo crear una red gigante con perfiles de usuarios para inducirlos a pensar o comprar lo que quisieran. Tristan se mostraba preocupado por estos avances y por cómo se estaba fraguando un serio problema de distracción social. Uno de mis mejores amigos, Mariano, es mago y siempre afirma que la magia consiste en manipular nuestra atención. Donde miramos, a qué prestamos atención. La magia, en el fondo, es una gran habilidad para dirigir la mirada. Mientras nos enfocamos donde quieren, nos enseñan por otro lado. Son expertos en manipular. Regresemos a Tristan. Él comenzó a buscar maneras de preservar la atención y creó Aperture. Seguro que lo has usado alguna vez. Es útil cuando estás leyendo y quieres profundizar en un término. Marcas la palabra y aparece una extensión del navegador como resultados sin salir de la página. Google le ofreció comprar su diseño y trabajar para ellos. Entrar en la compañía fue muy importante para Harris, pues descubrió que controlaba el contenido que millones de personas leían y consultaban cada día. He escuchado decenas de intervenciones y leído mucho sobre Tristan Harris. Esa etapa en Google le marcó profundamente. Había una palabra que se repetía sin cesar: engagement. La capacidad de un producto, aplicación o influencer para captar a las personas. Cuanto más engagement, mejor. Por lo tanto, había que buscar todas las formas posibles de enganchar a los usuarios. Se empezó a pagar a ingenieros, neurocientíficos y psicólogos que supieran cómo retener la atención el mayor tiempo posible en la pantalla. Así nacieron las vibraciones cuando llega una notificación. Los alertas sonoras, los parpadeos de la pantalla y tantas otras artimañas destinadas a atraer nuestra atención, pero que paradójicamente generan distracciones constantes. Este es el contexto en el que vivimos hoy. Y esta lectura hoy que Marian nos trae a través de su libro nos lleva a ver cómo nació todo esto, ¿verdad? De lo que hoy día nosotros somos presa y usuarios, ¿verdad? Y cómo es que se apoderan de lo que nosotros al final del día, tal vez no es que estemos interesados en ver, pero hay una manipulación detrás de esto para mantenernos allí. Y a través de la figura de este joven Tristan Harris y del profesor B.F. Fogg, se ilustra cómo esta manipulación no es accidental, ¿verdad? No es que dijeron, esto funciona. No, y ustedes pueden verla allí, hay una fotografía donde pueden encontrar, para nuestros amigos en la radio, le están mostrando cómo hacen este tipo de análisis, ¿verdad? Y qué es lo que pasa en realidad. Está deliberadamente construida esa manipulación. Y ellos hacen ese ejemplo con lo de los magos, ¿verdad? Que ellos nos guían la visión hacia donde ellos quieren que vean para que puedan hacer su acto de magia, entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad lo que están haciendo es manipulando nuestro ojo. Y es que
estas aplicaciones aparentemente inocentes, ¿verdad? Ustedes derivaron en unas plataformas con un poder masivo, la verdad. Y esa persuasión y esa manipulación social se vuelven cada vez más que nos abrazan, que nos hacen que nos sumerjamos en ellas. Y todo está diseñado ¿para qué? Para una monetización. Y es una palabra que a mí me causa un poquito de conflicto porque definitivamente que no se trata de un simple entretenimiento, ¿verdad? Sino que hay un porqué, un detrás de cuando esto sucede. Y es obvio porque fueron creadas con ese sentido. Yo no sé qué comentarios les merecen acá, Sebas. Creo que es una lectura bien interesante. Puedo decir esto, yo estuve en el crecimiento y nacimiento de Instagram. Yo estuve ahí en esa época. Y también estuve en esa temporada donde se vendió, ¿verdad? A Facebook. Yo dije, no, ya perdió su encanto, porque no era tan popular. Entonces yo siempre he buscado como esas cosas que no son tan populares para como sentirme parte de un gremio bien chiquito. Pero sin duda lo importante era compartir algo bonito y de la nada sentir la satisfacción de que a alguien más le gustó. Entonces, hoy en día es frustrante porque esta generación a veces ni siquiera ya sube fotos, ya casi que utilizan Instagram solo para chatear. Pero antes era subir la foto y si no tenía suficientes likes, la bajo porque no tuvo el impacto que debería tener. Y no quiero eso en mi récord, de mi feed de fotografías. Perfil. Entonces, es bien interesante. Lastimosamente, nos hemos dejado llevar por ese control que pareciera como títeres. Porque una vez yo estaba en un parque y yo veía a alguien que estaba haciendo títeres, ¿verdad? Y estaba con hilos moviendo y entró una ráfaga de viento y se le mezclaron los hilos y fue un relajo, ¿verdad? No logró hacerlo, pero a veces nos sentimos como que alguien estuviera controlando lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos por medio de las redes sociales y sentimos como que alguien más de la nada nos está poniendo información que habíamos hablado con otros amigos. De la nada sale una publicidad de un producto que me llamaba la atención. No sé, pero si alguien está a punto de comprometerse o está buscando que su pareja tome la siguiente decisión, usted tome su celular y diga anillos de compromiso, y le va a salir la publicidad anillos de compromiso. Todo. A ver. Pero es como, tenemos que ser aún más inteligentes que ellos. De alguna forma, entender que están también para herramientas de bien, como estamos hablando de dar anuncios, pedir ayuda, el apoyo para Javi, por ejemplo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros hemos recibido mucho amor, grandes amigos que he encontrado solo por medio de redes sociales, pero también pasamos mucho tiempo en ellas. Entonces tenemos que tener esa sabiduría para saber decir hasta dónde tengo yo el control sobre las redes sociales o las redes sociales están teniendo el control sobre mi persona. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de varios componentes. Las personas, lo generacional. Nosotros acá, creo que a excepción de Sebas, no somos nativos digitales, somos migrantes. Es decir, hemos venido a acomodarnos y a aprender un mundo que para nosotros era completamente desconocidos. Porque los nativos digitales son todos nuestros niños, todos nuestros adolescentes que ya nacen, no se sumergen, ya nacen en medio de la tecnología. De hecho, hasta los partos dirigidos por esas tecnologías. Pero ¿dónde está el peligro y dónde está el problema? En este documental, en una de las plataformas de streaming, ¿verdad? Ahí hay un documental acerca de las redes sociales. Si usted lo busca, va a poder encontrar cómo todos estos creadores, diseñadores e impulsores de cada una de estas plataformas nos están advirtiendo y están diciendo, miren, estamos perdiendo el control porque las personas de alguna forma se están volviendo no solamente vulnerables, sino que están perdiendo hasta su propia identidad, el propio control de sus emociones, el propio control de su vida al volverse adictos. Porque esto, al igual que cualquier otra sustancia adictiva, genera adicción. De una imagen paso a otro, de un video paso a otro, y el famoso scroll, ¿verdad? El infinito, que decía ahí uno de los entrevistados, decía, o sea, yo no quisiera que mi lápida dijera, este fue el que inventó el scroll. ¿Por qué? Porque ese scroll, que es ese barrido que usted hace cuando está desde su dispositivo electrónico, no se detiene. Usted cree que va a haber un comentario, pero termina 15, 20, 30 minutos cuando le va bien. Porque ahora tienes probablemente 1 hora, 2 horas y en adelante la cantidad de tiempo que va a consumir. ¿Qué es el punto? ¿Son malas todas estas plataformas digitales? No, en el sentido que, como ya dijimos, podemos
comunicar esperanza, podemos comunicar verdades, podemos ser agentes de ayuda, una red de apoyo, pero también podemos estar vulnerables y vulnerabilizar a nuestra familia porque quizás acá en Latinoamérica no nos ha pasado mucho, pero hay contextos en donde los influencers han sido también presa de acoso, de persecución. Pero también nosotros mismos, cuando consumimos como si todo aquello fuera verdad, entonces estamos siendo presa fácil de una serie de información que no es correcta, que no es verdadera. Pero si pensamos en nuestros niños, ¿qué elementos de filtro, de evaluación, control y discernimiento les estamos dando? Como padre les estamos diciendo cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Como padre les estamos diciendo cómo verificar que la información que está leyendo, que está consumiendo es correcta. Pero no solo eso, ¿cómo se están cuidando nuestros niños? Si les estamos enseñando a eso o no. Y yo creo, Rubén, de que ni nosotros mismos sabemos cómo cuidarnos. Y por eso en esta entrevista decían, hay un problema. Pero ¿cuál es el problema, Carito? ¿Cómo descubrimos ese problema? ¿Cómo señalamos cuál es el problema? Y yo creo que cada uno de nosotros, poniendo un filtro, poniendo un límite, podemos lograrlo. Y entendiendo, Carito, que cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, yo no quiero que los saques del mundo. Usándolo en este contexto, tal vez Jesús hubiera dicho, yo no quiero que los saques de la tecnología, que les quite la tecnología, sino que los libres del mal. Pero también los discípulos tuvieron que hacer algo. Y como me llamaba mucho la atención lo que decías, Carito, de que nosotros no somos nativos en la tecnología. Entonces creo que tenemos principios más fundamentados para tomar algunas decisiones en cuanto a cómo usar la tecnología. Ahora, el asunto es que los nativos de la tecnología no saben. Y entonces nosotros tenemos que enseñar para que las próximas generaciones sepan tomar esas decisiones en cuanto a lo que ven. Y fíjense que estaba leyendo un estudio de esto de las vibraciones. Porque como bien estamos acá viendo, cada una de las vibraciones, el scroll, los likes, todo eso fue diseñado específicamente para captar nuestra atención y hacer que nosotros hagamos cosas que no queremos, pero que al final nos paran diciendo como si tú lo querías, ¿verdad? Como, no sé si el chiste de las esposas hace que el esposo piense que él sí quería, pero al final era algo así es esta cosa. Entonces, fíjense que hay efectos psicológicos y cognitivos que fueron los que más me llamaron la atención. El primero es la distracción y la disminución de la productividad, ¿verdad? Que es lo más obvio que hemos estado hablando. La ansiedad y la sensación de desconexión. Nos metemos en ese mundo y saben que nosotros todavía tenemos esa conciencia de, ay, tengo que ir a hacer algo. Nuestros niños no. Nuestros niños se van a ir y se van a meter completamente en esto. Pero me llama mucho la atención que es el síndrome de la vibración. Y dice que es cuando uno ya está tan inmerso en esto que hasta siente que el teléfono le vibra cuando en realidad no lo está haciendo. Y dice que el 89% de los usuarios sienten este síndrome. O sea, no les está vibrando el teléfono, pero ellos sienten que les está vibrando el teléfono. Entonces dice, los usuarios experimentan este fenómeno al menos ocasionalmente, lo que sugiere una hipervigilancia constante hacia las notificaciones. Entonces, ¿en dónde está puesta nuestra atención? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Y queridos amigos, esto es más que hay un tema de sí, me están hablando del teléfono, sí, de las redes, la voy a pagar un poquito más, pues no, tiene que ver con el destino de nosotros y de la generación que nosotros estamos formando. Y yo me pregunto a ustedes, ¿cuánto del propósito de nuestros hijos se están robando la tecnología? ¿Cuánto de lo que ellos deben hacer en este tiempo, por lo cual fueron nacidos en esta generación, ellos están dejando de hacer? Yo he dicho muchas veces esto, la ilusión de mi vida es que mis hijas sean las evangelistas de su generación. Pero si hoy por hoy yo tengo el descontrol de la tecnología y yo permito que mis hijas sean inmersas en esto, yo creo que, me voy a contradecir a mí misma. Necesito formarlas en el buen uso del tiempo, en el buen uso de la tecnología, en el buen uso de sus capacidades para que ellas vayan y sean todo lo que Dios quiso que fueran, por lo cual los puso en este tiempo, por lo cual nacieron en el año 2021 y 2018. ¿Por qué Dios permitió que ellas nacieran? Es mi responsabilidad formarlas, criarlas, meterlas en esto, enseñarles esos parámetros, esos límites para que ellas vayan y sean todo lo que Dios quiso. Si no, yo misma estoy
metiéndolas en todo esto Claro. y diciendo, ¿sabes qué? Es más importante que aprendas a navegar, que aprendas a conocer más a Dios, a tener tus tiempos con Dios y que tú misma decidas ser todo lo que Dios quiso que fueras para tu generación. Entonces creo que es mucho más profundo que solamente no dejarnos perder el tiempo con la tecnología. Así es. Y creo yo, Carol, algo que importante que dices es, tenemos nosotros que ya vivimos esta etapa, esta era digital, enfrentar con nuestros hijos y con estas nuevas generaciones y establecerles el límite y decirles, miren, esto sucedió de aquí para acá, aunque a muchos ya no les gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero la verdad es que hay que hacer la mención, hay que hacer el disclaimer, porque si no, ellos no le van a poner la atención. Y por eso yo acá quisiera, Sebas, fíjate, si tú pudieras orar hoy y decirle al Señor que nos ayude y que nos dé esa guía para poder guiar a estas generaciones y a nuestros hijos, ¿verdad? Con mucho gusto, oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder guiar a muchos jóvenes a conocer de tu palabra. Permítenos como adultos tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones para nosotros mismos también, pero sobre todo para las próximas generaciones que están por venir. Danos la sabiduría para administrar y gestionar bien el tiempo, diferenciando cuándo todo tiene un tiempo, pero cuándo es necesario desactivar, activar las notificaciones, enfocarnos en lo que es importante, entendiendo que todo también tú lo has creado para bien. Muchas veces el enemigo lo utiliza para mal y danos la sabiduría para poder poner límites a aquello que realmente solo nos está distrayendo del verdadero propósito que tenemos aquí en la vida. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir rápidamente a mensajes de empresas y amigos que creen en la visión de Vaya con Dios. Ya volvemos. Esto es su programa de crecimiento personal. Vaya con Dios. Y precisamente nos dice la autora, Tristan Harris era consciente de que la atención se estaba perdiendo y de que las empresas tecnológicas lo sabían. La introducción de los filtros fue otro diseño de uno de sus compañeros. Significaron un punto de inflexión en el desarrollo de las aplicaciones, ya que gracias a ellos somos capaces de cambiar saturación, intensidad, luz y nitidez en las imágenes para que las fotos y por supuesto nosotros y nuestros cuerpos luzcan mejor. Un buen amigo cirujano plástico me confesaba consternado tras escucharme en un podcast que en el último año había atendido a muchas jóvenes que acudían a su consulta con una foto filtrada, pidiéndole que la transformara para parecerse a esa imagen que ella misma había creado. Si pasamos el día viéndonos con un filtro que nos hace más guapos, delgados y jóvenes, nos resultará cada vez más complicado aceptar nuestras imperfecciones. Regresamos a Tristan. Llegó a un punto en que supo que tenía que cambiar de bando. Un día en el 2016 anunció su salida de Google, pero antes de partir hizo una presentación que distribuyó en la compañía para generar debate y distintas opiniones. Mostró datos reales preocupantes sobre la distracción y la falta de atención que estaban provocando, pero sobre todo enfatizó la gravedad de que internamente se trabajara para manipular de forma consciente las mentes de los consumidores. En una de las páginas de la presentación señalaba que en 2016 existían 11 billones de distracciones al día en el mundo. No tengo ni idea cuántos ceros pueda tener ese número, ¿verdad? 8 años más tarde, esos números se han disparado exponencialmente. Propuso herramientas para evitar las distracciones constantes, pero no fueron tenidas en cuenta. Él insistía en que se nos estaba arrebatando la capacidad de frenar y decidir a base de millones de distracciones. Había visto con sus propios ojos que la finalidad de las compañías era enganchar y explotar las vulnerabilidades psicológicas. ¿Cómo? Pregunta la autora. Como si se tratara de una máquina tragamonedas. Esta presentación causó un gran revuelo. Los directivos le ofrecieron trasladarse a un puesto de diseñador ético. Tristan se ilusionó. Pensaba que desde esa nueva posición podría generar un cambio en los temas que se habían manejado mal durante tanto tiempo. Durante meses intentó lanzar productos que frenaran las interrupciones, pero ninguno fue aceptado porque iba en contra de los intereses económicos de la compañía. Aguantó 2 años en su puesto de diseñador ético. Finalmente se marchó y fundó en 2018 el Center of Human Technology, una organización sin ánimo de lucro dedicada a humanizar el uso de los descubrimientos tecnológicos.
En 2019, el senador de Virginia, Mark Warner, y la senadora de Nebraska, Deb Fisher, presentaron una proposición de ley denominada la Ley de Reducción de Experiencias Engañosas, para frenar o prohibir la manipulación a través de las redes. Con ella se buscaba que muchas aplicaciones cambiaran su modelo de negocios, dotando de más transparencia al sistema. Muchos ingenieros y especialistas fueron llamados a declarar en el Senado de Estados Unidos. Tristan Harris acudió, explicó su experiencia y cómo trató de modificar algunas de estas prácticas desde su puesto de diseñador ético. Confesó que había fracasado porque las empresas tecnológicas no tenían incentivos adecuados para cambiar. Puso mucho énfasis en cómo se captaba la información personal de los usuarios y en las múltiples técnicas y herramientas empleadas para llamar su atención y distraerlos constantemente. Detrás de cada publicación y producto que llega a una pantalla hay cientos de ingenieros empeñados en secuestrar nuestra atención. Hay otro personaje interesante en todo este proceso. Conocerlo te ayudará a entender mejor la batalla digital y su capacidad para enganchar. Asa Raskin. Su padre, Jeff Raskin, programador y filósofo, conoció a Steve Jobs en la primera feria de informática en la costa oeste durante la presentación de Apple II y fue contratado por él como gerente de publicaciones. Asa, que creció en ese entorno, siguió sus pasos. A los 30 años, Asa diseñó una primera versión de Firefox. En 2006 inventó el scroll infinito. ¿Qué es el scroll infinito? Seguro que lo has usado en Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok o YouTube. Entras y miras algo. Por aburrimiento o por curiosidad, empiezas a deslizar el dedo hacia abajo y van surgiendo publicaciones diseñadas para ti según tus gustos y algoritmos. Si usted mira a un niño en un teléfono y usted le va a ver ese dedito dándole el scroll infinito. Entonces ya no recuerdas para qué entraste a la aplicación. De pronto, algo te saca de ese estado de desconexión de ti mismo y del entorno. Pero entonces has perdido 15 minutos o más. A esto se le denomina scroll infinito. Se muestra contenido sin que el usuario tenga que hacer clic y esperar a que se cargue la información. Lo que Asa ideó para facilitar el acceso se ha convertido en una de las principales razones por las que las redes son tan adictivas. En una entrevista con la BBC en 2018, Asa explicó cómo su invento no daba tiempo al cerebro para procesar los impulsos, razón por la cual quedamos enganchados indefinidamente. Es como si la gente estuviera tomando cocaína conductual. Así describe él mismo su creación, pues impide detener el movimiento del dedo sobre la pantalla y bloquea la posibilidad de pensar en salir de ella. Es más fácil secuestrar nuestros instintos que controlarlos. Si, en lugar del scroll infinito, tuviéramos que recargar la página una y otra vez en esos breves instantes, el cerebro podría recuperar el control de su tiempo. Wow. Y miren ustedes, esta lectura de hoy nos da esa radiografía de cómo fueron creadas las redes y cómo alguien como este Tristan Harris en un momento de una divina incomodidad dice: he creado un monstruo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo él. Y trata de corregir la plana y desafortunadamente por lo que las empresas que son dueñas de estas aplicaciones no les favorece, ¿verdad? Y tú decías eso del dedito, ¿verdad? Porque yo no sé cómo los niños ahora vienen configurados para eso. Yo he visto bebés ustedes que ya ponen el dedito así. Y la verdad, Rubén, que no vienen configurados para eso. No, o sea, bien, aprendieron viendo. Todo lo que los niños hacen es porque lo vieron hacer imitación. Entonces, si usted ve y uno dice, ay, no, es que nacieron para la tecnología. No, nosotros les enseñamos a que deben de vivir para la tecnología. Y eso es lo que nos debe poner las alertas. Ellos sabían cómo llegar a la expresión más pequeña, mínima de comprensión para que todos pudieran scrollear. Pero también creo que es ser conscientes de que hay muchas personas que están detrás que de alguna u otra forma se arrepienten de ver cómo lastimosamente en las manos equivocadas algo tan bueno
puede generar tanto dolor, tanta confusión, y en los adolescentes es tema de su identidad, de su aprobación. Esta es la generación que vive más ansiosa, Sí. más triste, más sumergida en la depresión, en más búsqueda distante también. de aprobación Así es. que cualquier otra. Pero no necesariamente es por su entorno físico, sino es por el entorno social de las redes sociales, que lastimosamente si no tienen un like es problema. Que si no repostean, si no la etiquetan, si la sacan de un grupo de WhatsApp, si no la meten en un grupo de WhatsApp. O sea, todos están en un momento de tensión que no quisiera, pero ya hay casos donde gente ha muerto por causa Se han de suicidado las por redes sociales, por el bullying cibernético, por un montón de cosas. Que creo que hay muchas cosas que podemos rescatar de las redes sociales, pero solo si estamos conscientes de lo que nos rodea. Y es que yo creo que nosotros los adultos, Elías, Sebas y Carol, nosotros los adultos somos los primeros llamados a poner en alto ese dominio propio, como nos dice el apóstol Pablo. Mujeres, construye su hogar. La mujer sabia construye su hogar, más la necia lo derriba. Dirá usted, Carolina, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, déjeme decirle, queridas mamás, queridas mujeres que son educadoras, que están cuidando niños, en lugar de atender a veces a los niños, les damos estos tipos de dispositivos con tal de que ellos estén tranquilos. Vi un documental, lo voy a decir rapidito, un niño de 3 años. La mamá estaba angustiada porque el niño no hablaba, el niño no se comunicaba, el niño parecía como que tuviera una enfermedad, pero no se comunicaba para nada. Y le explicaba, ¿verdad? Que es que el niño agarraba el teléfono y ya no lo soltaba. A una distancia de menos de 1/4 estaba el teléfono. Entonces la psicóloga le dijo, quíteselo y vamos a ver qué sucede. Bueno, el niño al inicio se puso desesperado y todo lo demás. Va a la psicóloga y visita y la mamá le está contando de que después de 2 días el niño empezó a verla y se acercó y la abrazó. Y que al 3er día el niño, por primera vez, 3 años, el niño dijo mamá. Y entonces, imagínate, pareciera algo, pero qué raro. Bueno, recién dijo mamá. Ella creía que el niño era mudo, pero no, porque el niño había crecido con ese celular. ¿Qué pasó? Que para mostrarle a la psicóloga lo que el niño escuchaba, pusieron la canción del video que el niño escuchaba. Apenas el niño escuchó eso, se desconectó otra vez, agarró el teléfono y se encerró y se aisló y lo volvieron a perder. ¿Qué estoy diciendo? La tecnología per se no es mala, pero sí hay una intencionalidad detrás. Usted y yo estamos dejándonos llevar de esa intencionalidad al no poner los límites saludables. La tecnología nos va a ayudar a salvar vidas, nos va a ayudar a comunicarnos. Pensemos en los que están en el extranjero, pensemos cómo encontramos a personas a veces cuando están perdidas, cómo encontramos a nuestros hijos, cómo encontramos cosas. Pero lo malo es cuando indiscriminadamente utilizamos y no filtramos e invertimos más tiempo en esto que realmente en las personas. Entonces, yo creo que cuando entramos en ese trastorno de los adolescentes, de quererse ver mejor, ese condicionamiento social de querer parecerse a los demás y menos a los de casa, ese condicionamiento y enfermedades físicas que ya se están generando visual de cognitivos y todo eso, prestemos atención y que esto sea un llamado de atención de que no queremos perder a la siguiente generación por causa de no verles a la cara y no conversar con ellos, Elías. ¿Y saben qué pienso ustedes? Y a mí sí me da cosa. Si esta generación, los jóvenes ahora, está así, ¿qué pasa con la generación que viene después? Es que todo esto es como una bola de nieve. Ahora esto está empezando nada más. Porque nosotros ya los adultos, los mayores, los jovencitos mayores, que no nacimos dentro que no somos nativos de la tecnología, como me encantó ese término, Carol, nosotros podemos hacer un alto todavía. Nosotros podemos levantar murallas, nosotros podemos levantar límites, pero ¿qué va a pasar si nosotros no nos paramos como esos Esteban a decir, esto debe de parar? Y si no lo puedo parar en el mundo, está bien, páralo en tu familia, páralo con tus hijos, porque tus hijos van a ser esos enviados de Dios a generar más discípulos y discipular a la siguiente generación. Entonces necesitamos nosotros subir más altos esos límites
yo he visto de verdad familias y con mi esposo hablamos y decimos no queremos llegar ahí, pero para no llegar ahí tenemos que hacer algo hoy. Tal vez no vamos a hacer el gran cambio porque cuesta mucho. Yo entiendo a las mamás que a veces necesitamos 5 minutos de verdad, de que los niños estén. Entonces damos una tablet, damos un teléfono. Está bien. Pero que nuestra conciencia sea, necesito entrenar. Si yo le doy 5 minutos al teléfono, la tablet a mi hijo, necesito entrenar 15, 20 minutos más a mi hijo entonces, ¿verdad? Hacer esa conversión de tiempo, de formación, de discipular a mis hijos. Porque nosotros, por ejemplo, estábamos en un restaurante con mi esposo y a la chiquita es la que más ahorita nos está costando pues tener una comida en paz hasta que terminamos, ¿verdad? Entonces, dan ganas. Pero en eso estábamos en esa, no discusión, pero sí cuánto tiempo le damos y ¿verdad? Necesitamos comer en paz un ratito. Y en eso nuestros ojos se van a una familia de 4, igual que nosotros, los niños un poquito más grandes. Pero desde que llegaron hasta que se fueron, los hijos con la tablet. Comieron viendo tablet, ¿verdad? Comieron y los papás en el teléfono medio hablaban entre ellos y seguían comiendo. Y fue como Dios poniéndonos el futuro, ustedes, ¿verdad? O sea, si ustedes no ponen ahorita límites, hacia ahí van, hacia una familia totalmente desconectada, hacia una familia que ni siquiera una comida. Y algo que nos preocupó es, ¿será que los niños incluso vieron a qué restaurante fueron? Porque están metidos en el teléfono que ni siquiera ven, en este restaurante hay luz, hay un mesero, hay comida, qué tipo de, qué sabor es, por estar metidos ahí. Entonces, pierden esa noción del espacio, de tiempo, de conexión. Entonces, creo que fue Dios teniéndonos misericordia diciendo, miren, hacia ahí pueden ir o ustedes deciden poner más intencionalidad, ser más aguerridos que lo que estamos viendo ahora. Y necesitamos, amigos, ser más intencionales y llenarnos de esa valentía que se necesita para decir, no, mis hijos no van a ser parte de todo esto que nos está diciendo la cultura, que es lo normal. Hacia esa normalidad vamos. No tenemos que ser. Nosotros somos los que vamos a marcar esa diferencia. ¿Y cómo nos van a conocer el mundo? Por el amor que nos tenemos. ¿Cómo vamos a mostrar el amor si estamos metidos en las redes sociales? Estamos metidos y ni nos vemos. Entonces, ¿me entienden hacia dónde vamos? Sí, creo que también hay oportunidades para todo, ¿verdad? A lo largo de la historia siempre hay péndulos. Ajá. Momentos, por ejemplo, ahora sumamente tecnológicos y ahora están regresando muchas cosas muy clásicas, orgánicas y demás. Pero mientras estamos en este péndulo de la tecnología, también hay oportunidades de crecimiento gracias a la tecnología. La tecnología está para que nos sirva, no nosotros servirle a la tecnología. Mira, y ahorita que mencionabas eso, yo también soy de la época en que los trabajos salían publicados en la prensa. No sé si ustedes recuerdan. Todavía rodeaba uno, ¿verdad? Ahora tenemos estos recursos y que de no ser por esta era digital no nos enteraríamos también, ¿verdad? Hay mucha más sobreinformación y esto es lo que nosotros debemos de valorar. La verdad que aunque las redes sociales están diseñadas deliberadamente para manipular nuestra atención y explotar las vulnerabilidades humanas con fines comerciales, nosotros como hijos de Dios creo que tenemos que tener ese balance y saber qué enseñarle a nuestros hijos. Yo conozco a un par de amigos aquí que con Sebas los tenemos en común, que siempre que tienen la Biblia en sus manos. Yo al principio decía, bueno, pero si lo pueden tener en su teléfono. Pero creo que es una buena manera de que los demás vean, de que la palabra está acá y que también podemos desviar esa atención por un momento, ¿verdad? Quitar esto y quedarnos solo con la escritura. Y me impactaba lo que decías, Carlos. Yo eso no lo había visto así. Si nosotros diéramos un diezmo de nuestro tiempo, serían 2.4 horas. Estás hablando de casi 2 horas y media, ¿verdad? Que deberíamos dedicarle a nuestro Señor en esas 24 que horas. fácilmente sí se lo dedicamos a las redes sociales. Sí. O sea, con el tráfico Fácil. uno está ahí fácilmente. Fácilmente. Pues lo doy. Y, por ejemplo, yo se lo digo a mis hijos, ok, porque a veces mis hijos me dicen, no, es que el devocional o la lectura, no, mami, es que tengo que estudiar. Ok, imagínense que, y yo se los hago. Dios le da a usted 24 horas, 8 para dormir, 10 me dice el pequeño, ok, 10 para dormir. ¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer con el resto? 8 están en Claro. el colegio, entonces dedíquele el tiempo al Señor, que es el que le da el tiempo, la vida, los recursos, también la capacidad de aprender. Entonces tenemos que entregarnos al Señor, dedicarnos al Señor y menos a las redes sociales. Yo sé que a través de las redes enviamos oraciones, enviamos conocimientos, compartimos experiencias positivas, pero que entonces sean utilizadas para un crecimiento personal. Y aún así, si puede leer la Biblia físicamente, esta no porque esta va a ser mía, pero si puede leer la Biblia físicamente, hágalo. Invite a sus hijos a poder pasar sus manitos, sus deditos por ese libro y que puedan entonces entender qué es pasar un tiempo con el Señor también. Y eso es lo que hoy lo motivamos a hacer. Mire, yo le voy a dejar este mensaje hoy. El conocimiento le ayuda a saber qué decir, pero la sabiduría que viene de Dios le ayuda a saber si eso debe decirlo o no, ¿verdad? Esa es la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta hora junto con ustedes y le decimos, Padre, estamos delante de tu presencia hoy acá? Señor, es un tema complejo, sabemos que a algunos nos tiene impactados, nos tiene presos, Señor, nos tiene rodeados de tanta información y que cada día para nosotros es una adicción el querer saber todo, Señor, y estar informados. Pero Padre, danos esa sabiduría, Dios, para saber en qué momento decidir si tocarla, no tocarlo, compartirlo, hacerlo o no. Porque Dios, son recursos que tú has puesto en manos de grandes pensadores, pero que tal vez con el paso del tiempo se fue perdiendo el verdadero objeto. Hoy, Dios, ayúdanos a poner nosotros esa brecha, Señor, a estar allí para que podamos, Dios, estar siempre al frente y sabiendo que lo que tú nos das es para nuestro beneficio y nuestro crecimiento. Lo creemos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Así es. amén. Mire qué grandes retos los que tenemos el día de hoy. Así que hoy vamos a dar unos breves segundos rápidamente con qué nos quedamos con el programa el día de hoy. Creo que es importante descansar, prestar atención a lo que nos rodea, escuchar la voz del Señor y tomar una decisión. Si vamos a dedicar nuestro tiempo a las redes sociales para distracción o vamos a aprovecharlas para que sea de bendición para aquellos que están dispuestos a escuchar. Guardar silencio es contemplar y contemplar es poder adorar a Dios y adorar a Dios es conectarse con su Creador. Busque tiempo para estar con el Señor y, por favor, si quiere informarse, yo sé que no estoy para promover, pero el dilema en las redes sociales, si no nos crea a nosotros, los creadores de todos estos contenidos nos desafían en ese documental. Pidámosle a Dios el querer como el hacer. Lo que hoy decidimos, que nuestras acciones acompañen a esa decisión que tomamos hoy y vamos a ver grandes resultados, no solo en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor. Y con estos mensajes de estos grandes amigos, yo le digo, el conocimiento nos ayuda a saber qué decir, pero la sabiduría nos ayuda a elegir si lo decimos o no. Esto ha sido todo por hoy en su programa Vaya con Dios. Yo le animo a que usted no se pierda toda esta serie. Ya estamos cerca de terminar este libro, pero sabe, Dios quiere hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y hoy es buena oportunidad para que todos juntos digamos, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos.